El día de hoy les voy a platicar, les voy a hablar sobre cómo es que los catalizadores pueden llegar a ser utilizados en las refinerías, no solamente para la obtención de productos valiosos, sino también una parte muy importante que es la protección ambiental, reduciendo lo que son los gases contaminantes, específicamente el óxido de azufre. Bien, entonces, el día de hoy tuvimos una contingencia para los que son de la Ciudad de México y Estado de México. Tuvimos una contingencia en la cual, pues, afecta directamente no solamente la salud, sino también el sistema como tal. Entonces, uno de los grandes actores, obviamente, pues, es la quema de combustibles fósiles y también su producción, que en este caso es en las refinerías. La refinería más cercana a la Ciudad de México es la refinería de Tula Hidalgo, y la otra refinería que se encuentra también cercana es la refinería de Salamanca. Entonces, lo que voy a hacer o lo que voy a tratar es mostrar cómo es que los catalizadores pueden tener un impacto muy favorable, repito, no solamente en lo que es la producción, la alta producción de petrolíferos y muchas otras materias primas en la industria y muchos otros productos, sino también en la cuestión ambiental. Bien. Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer al ingeniero Víctor Hugo Martínez por esta oportunidad. Es presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. También al doctor Ramón por la introducción y también por la coordinación de estos comités. Y por supuesto también al ingeniero Julio César Rentería, que también es parte de todo esto. Él está muy pegado en los comités también. Él está en el comité de refinación y también estamos haciendo colaboraciones también con el comité de catálisis. Eh, un paréntesis muy rápido, los comités técnicos, en este caso de catalizador, yo soy el responsable de este comité en el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Sin embargo, el IMIC tiene un sinfín de comités, están en la imagen que pueden ver, son 21 comités, y la idea de los comités es de que si ustedes tienen alguna duda, sugerencia, problema, planteamiento, incluso que podamos llegar a escalar no solamente a un nivel industrial, sino también para llegar a leyes, para llegar a la parte del gobierno, para llegar a la parte de empresas privadas y de empresas estatales, se pueden acercar a nosotros. La idea del IMIC y nuestra función o nuestra tarea es de que si ustedes tienen alguna inquietud en cualquiera de estas ramas que tiene el IMIC, con todo gusto se pueden acercar. Les comparto un poco de experiencia. He tenido varios jóvenes que se han acercado a mí, no solamente a mí, también al ingeniero Julio, a más personas, al ingeniero Alejandro Villalobos, que es experto en gas natural y petroquímica, el ingeniero Enrique Pareja, que es un excelente economista, aunque es ingeniero. Y así como él, puedo decir muchas personas que sumando la experiencia de todos ellos son cientos de años. Entonces, estos cientos de años que tenemos, bueno, incluido dentro de los comités, los podemos usar para poder transferir este conocimiento y también al momento de que nosotros conseguimos conocimiento, pues también nos enriquecemos. En todo caso de que nosotros no tengamos la respuesta correcta, el IMIC es una red de ingenieros muy grande que si uno no lo sabe, pues puede contactar al otro y al otro y al otro y las respuestas, la resolución, los problemas pueden salir. Entonces, esto se lo dejo a todos ustedes, por mi parte, por mi nombre, cuenten con mi apoyo si es que requieren alguna atención, tienen algún problema o tienen alguna idea en la parte de catálisis, con mucho gusto yo los puedo ayudar, claro, agremiados. Agremiados, eso sí es importante, pero bueno, como parte de las tareas también de las que tenemos en el IMIC es hacer la difusión a lo que es la parte de la ciencia, la parte de la ingeniería, de la química. Entonces, en conjunto con el comité de refinación, que el presidente es el ingeniero Julio, estamos organizando el simposio internacional de catálisis. Aunque el año pasado se llevó a cabo el primer simposio con éxito en la Universidad de Zacatecas, este año también se va a hacer la segunda edición. Decidimos hacerlo internacional, entonces nos van a acompañar personas de tanto de Colombia como de Perú, Estados Unidos, México, y van a presentar múltiples trabajos de investigación, de industria, de la academia, todos estos aplicados a lo que es catálisis. Y aprovechando el espacio, bueno, la Universidad Autónoma de Zacatecas, junto con el Departamento de Ciencias Químicas, de Ingeniería Química, van a ser los anfitriones, se va a hacer en el Teatro Calderón. Y quiero aprovechar también para darle la bienvenida a la doctora Argelia, que es la directora
del Departamento de Ingeniería Química, la cual se encuentra con nosotros. Entonces, muchas gracias, doctora, también por asistir y por todo lo que hace posible para que se lleve a cabo este simposio. Bueno, continuando con lo que es el trabajo les voy a compartir un poquito de lo que hacemos, un poquito de las iniciativas que tenemos, las ideas y cómo es de que las podemos localizar el problema, cómo podemos hacer la solución y cómo podemos implementarlo a nivel industrial. Bien, voy a explicar rápidamente qué es los óxidos de azufre, el origen de estos. Claro, también, obviamente, México también tiene normativas que se encargan de regular esas emisiones y vamos a ver algunas soluciones y unas mejoras en la eficiencia del proceso de GSC. Para esto, no, los óxidos de azufre es una molécula de azufre, dos moléculas o tres moléculas de oxígeno. Para la salud, ¿qué puede hacer? Irritación de garganta, dificultad para respirar, asfixia y aumento de las enfermedades cardiovasculares. Aunque esto nada más es un dato que nada más se tiene estimado, en 10 años pueden llegar a fallecer a fallecer personas vulnerables en un rango de entre 120,000 y 130,000 personas por el problema de contaminación ambiental. Claro, no es la contaminación el principal factor, tienen que tener algunos problemas médicos que con la contribución de esta contaminación pueden llegar a fallecer. Entonces, es una situación de peligro para la humanidad, sí lo es. Y no solamente para la humanidad, sino también para los ecosistemas. Problemas respiratorios tanto las personas como para los animales, ¿no? Daños a la vegetación, precursor de la lluvia ácida, el SOX se cataliza en el ambiente con los rayos UV del sol, pasa a SO3, ese SO3 en el aire, en las nubes hay agua. Y esta agua y este SO3 hace que se forme el ácido sulfúrico. Obviamente son bajas concentraciones, sin embargo, pueden llegar a afectar el pH de los montes acuíferos, de toda la parte hidrológica de los ecosistemas. Además, también de que puede deteriorar materiales, en este caso, pues de los edificios, principalmente los que son de, este, mm, de mármol, como lo que es el Palacio de Bellas Artes. Bien, entonces, el origen del SO2, bueno, tenemos fuentes fijas, fuentes antropogénicas, fuentes naturales, naturales son como los volcanes, por ejemplo, antropogénicas, fuentes fijas de área y fuentes móviles. Es la forma en la que clasificamos primero cuáles son las fuentes y de ahí vamos a ir hasta dónde son las principales fuentes de emisión. Veamos, hicimos un análisis en lo que es la calidad del aire en Salamanca del 2013 al 2022 y las fuentes fijas son las que mayor cantidad de SO2 emiten a la atmósfera. En este caso son 48,187 toneladas anuales de SO2 en el estado, únicamente en el estado en la ciudad de Salamanca, la ciudad de Salamanca, corrijo, de los cuales más del 50% es por la fabricación de derivados del petróleo y el carbón. Entonces, vamos, de estos 48,187 toneladas anuales que hay solamente en Salamanca, más de la mitad es por la fabricación de productos petrolíferos. Entonces hicimos una correlación y nos dimos cuenta que cuando la refinería de Salamanca aumentaba proceso, o sea, refinaba más crudo, aumentaban también las emisiones de CO2 en partes por día. Cuando disminuía esta capacidad del proceso, o mejor dicho, los barriles, pues también bajaban las emisiones. Entonces, vimos que hay una concordancia. Si la refinería está operando a altas capacidades, tenemos mayor generación de estos gases. Entonces, para eso hay un programa para mejorar, como les había comentado, sí se toman acciones, en el anexo 2 de las acciones de la refinería, cuando se tienen altas cantidades de SO2 en el ambiente, empiezan a tomar más medidas. Una de las medidas que hacen es que se tiene que disminuir el proceso de crudo a 172,000 barriles por día o 138,000 barriles por día según sea el caso, en el caso de la fase 2 por contingencia ambiental. Para el caso de la Ciudad de México también, cuando la Ciudad de México detecta una alta concentración de estos gases, también la refinería de Tula, que es la más cercana, también toma acciones para disminuir la carga a sus plantas. Entonces, la otra cosa que tenemos es no solamente bueno, el crudo que procesa México, que también y que aquí se extrae, es rico en azufre.
Entonces, esta tabla es una forma muy rápida de caracterizar un crudo mediante a su API, que nos define qué tan pesado, qué tan ligero es, y también el contenido de azufre. Vemos que un API bastante alto, o sea, que sea muy ligero, pues suele tener concentraciones bajas de azufre. Pero marcando en rojo, los que tenemos de este lado, tanto el Malú como el SAP-Q, que son los crudos más pesados y más producidos en México, tienen un bajo API, que quiere decir que son pesados y también son ricos en azufre. Entonces, este azufre en algún momento tiene, cuando se procesa, cuando se extrae y se empieza a procesar, en algún momento va a tener que ser transformado en SO2, si no antes lo convertimos en azufre elemental. El objetivo es de que este azufre, antes de que llegue a la atmósfera como SO2 o SO3, podamos tenerlo como azufre elemental. Entonces, para esto pongo un diagrama muy sencillo de una refinería, en el cual todos los procesos que alcanzan a ver en el diagrama de bloques, los verdes, todos esos ocupan catalizador. Una refinería tiene en su mayoría procesos catalíticos para la hidrosulfuración, para el craqueo catalítico, para isomerizar, entre otros. También hay reacciones homogéneas, heterogéneas, y en este caso los que son de color azul, que son del lado izquierdo, destilación primaria y vacío, son procesos de separación físicos como tal, no hay una reacción de por medio, por lo menos no es su característica principal, y las coquizadoras, que son procesos térmicos. Vamos a enfocarnos en la unidad de craqueo catalítico FCC. Bien, normativas, muy rápido. La recuperación de azufre en las refinerías de petróleo debe ser mayor o igual al 90%. Entonces, ¿cómo funciona esto? De todo el azufre que viene en el crudo, una parte se quema, otra parte se va a los productos porque la gasolina, el diésel, gas, turbocina y otros productos traen azufre también, que el objetivo es que tengan la menor cantidad de azufre. La refinería también se queda con un azufre. Entonces, ese azufre la refinería lo tiene que recuperar. De todo el crudo que entra, las refinerías deberían de recuperar el 29%, que sería el 90% del azufre con el que ellos se quedan. Entonces, veamos, esta gráfica muestra cómo es que en el color rojo, que es azufre, quemadores y oxidadores, el objetivo es reducir esa franjita roja que vemos ahí en la gráfica. Entonces vemos que en el 2010, en el 2012, 13, ese contenido, esa fracción roja era muy pequeña, era menor al 10%. Pero conforme se van deteriorando los equipos, conforme van teniendo falta de mantenimiento de las plantas, conforme también los crudos tienen más azufre, son más difíciles de procesar, entonces este azufre empieza a aumentar. Recuerden, no queremos que ese óxido de azufre llegue a la atmósfera, sin embargo, la refinería tiene que tomar las medidas de quemar gas ácido y forma este CO2. Entonces, en los últimos años, fíjense, del 2021, 22, 23, aproximadamente el 21% es lo que se quema. Entonces, el objetivo era recuperar 90, y quemar 10, ¿no? O sea, recuperar 90 y quemar 10. Y estamos quemando aproximadamente 21. Entonces, ahí es donde las refinerías suelen estar fuera de norma, la norma 148 de semana. Bien, regresando a lo que es el catalizador, la unidad de FCC, muy brevemente, es un catalizador. El catalizador es el que vemos en pantalla. Es un polvo muy fino, de tamaño de micras, entre 20 y 150 micras aproximadamente, y se compone por aluminosilicatos, que son las moléculas que vemos que forman celdas cristalinas. Estas celdas cristalinas poseen sitios ácidos que pueden llegar a craquear a las fracciones más pesadas de hidrocarburos a las condiciones pertinentes de presión y temperatura, que serán entre los 510, 520, 535 grados centígrados. Entonces, esta es una representación de cómo viajan estas moléculas de hidrocarburos, y cuando llegan a tocar los sitios ácidos del catalizador, estos se craquean. Entonces, por eso es FCC, craqueo catalítico, y estamos viendo una representación de un craqueo catalítico, ¿no? Esta es una tecnología que puede recurrir a fracciones más pesadas de hidrocarburos. Entonces, el objetivo de este catalizador, bueno, cuando el hidrocarburo es muy pesado, es muy grande, el peso molecular es demasiado grande,
Entonces se pueden implementar tecnologías para procesar cargas más pesadas, ¿no? Entonces, esta es una imagen representativa de qué es lo que pasa de forma molecular en la planta FCC. De una forma de una forma más industrial, esa es una planta FCC que se encuentra en la refinería. En las refinerías, actualmente México posee 12 plantas catalíticas en las 7 refinerías, incluyendo en Dos Bocas, y una más en Vizpa. O sea, son un total de 12, de 13 plantas catalíticas que pertenecen a la transformación industrial. Bueno, ya no es transformación industrial. ¿Cómo funciona la carga? Que son gasóleos, hace coincidir el catalizador caliente, es un catalizador muy caliente, y en cuestión de segundos se craquean lo que son los gasóleos y producen gasolinas, gas LP, produce aceite cíclico ligero, también fondos, también tiene un residuo, pero aproximadamente de cada 100 barriles que entran de gasóleos que no tienen un gran valor, salen 70 barriles de gasolina y aproximadamente 20 de butano y de propileno, butano propileno, que es LPG y carbohidratos pequeños. El catalizador es muy bonito el proceso porque este catalizador se regenera. ¿Cómo lo regeneramos? Pues el carbón se hace quemar. El problema está en la regeneración. Cuando nosotros tenemos una regeneración, que son estos gases que estamos viendo que salen por la chimenea, y estos gases son ricos en SO2, SO3. Entonces, el objetivo es, o mejor dicho, el punto es de que estos gases se liberan directamente al ambiente. Había una forma, bueno, y al mismo tiempo también son muy ricos en SO2 y tenemos, como dije, 13 plantas catalíticas. Entonces, imagínense, todas las plantas catalíticas trabajando al mismo tiempo, emitiendo este SO2, y este SO2 no se puede recuperar. Entonces, que si hay tecnologías, que si hay la posibilidad de evitar esta formación y esta preparación de óxidos de azufre, la respuesta es sí. Entonces, tengo el gusto de presentarles también a Aldo. Él pertenece al CEIMIC, entonces él trabaja con nosotros, conmigo en esta parte de catalizadores, y él les va a dar un pequeño resumen de cómo es la reacción de evitar que este SO2 se libere a la atmósfera en la planta catalítica. Entonces, Aldo, por favor, si me ayuda. Muchas gracias, Alex. Bueno, primero que nada, como sabemos, la unidad FCC es una de las plantas que dentro de la refinería da mayor valor agregado a las materias primas. No obstante, tiende la generación de SO2 que es quemado, que es producido al momento de quemar el coque. Este SO2 en una unidad que procesa 40,000 barriles de gasóleos al día, aproximadamente con un 2,5% peso de azufre, llega a emitir hasta casi 30 toneladas de azufre al día. No obstante, esta cantidad de SO2 puede ser mitigada con un aditivo que es adicionado junto con el catalizador que genera las reacciones catalíticas dentro de las unidades. Este aditivo trabaja en conjunto, circula en la unidad de FSC y pues, para la siguiente. Y, y, por ejemplo, esta es una de las soluciones. Este aditivo tiende a ser casi inmediato una vez que se agrega dentro del sistema. Prácticamente se llegan a reducir las emisiones hasta en un 75% en el primer día. Posteriormente se llegan a tener una reducción posterior dependiendo también la cantidad de aditivo que se tenga en el catalizador. Puedes pasar a la siguiente. Pero ¿cómo funciona este aditivo? Bueno, como sabemos, el SO2 trabaja en 3 etapas. Primero, el azufre es oxidado en el regenerador. Luego, posteriormente, con el aditivo es convertido a un sulfato
el cual es estable y circula con el catalizador. Una vez que circula con el catalizador en el riser, se convierte en un sulfato metálico y posteriormente, cuando el catalizador ya ha gastado, entra al adaptador, este aditivo, el azufre es hidrolizado y convertido a ácido sulfídrico, el cual puede ser recuperado en los procesos posteriores, eh, como puede serlo en los procesos Claus y superclaus. Entonces, aquí en el ejemplo que les mostré, si se reduce, por ejemplo, en un 75% las emisiones de SO2, que habíamos dicho que hasta 30 toneladas, prácticamente las emisiones se pueden llegar a reducir, la cantidad sería 7.2 toneladas al día, lo cual pues es una disminución sustancial y beneficiosa para el medio ambiente, ya que pues, como sabemos, estas emisiones son un foco rojo para un foco rojo en cuestiones de contaminantes. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Bueno, ¿tienes el micrófono prendido? Gracias. Bueno, y bien, hablábamos de que para la catalítica la materia prima principal eran los gasóleos. Sin embargo, la pregunta aquí ¿es la única forma de obtener gasolinas? Entonces, este proyecto de FDC, además de una refinería, es la única manera de producir gasolinas, de producir combustibles. ¿Podríamos hacer la producción de gasolina por la producción de gas más sustentable? Entonces, como paréntesis, o bueno, como breviario, unos muchachos que están a punto de egresar de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas de SIQUIE, se acercaron a mí y me platicaron de un proyecto que tenían en conjunto con el IMP. Entonces ellos tienen un trabajo muy interesante, me gustaría que los escucharan. Repito, este es un lugar, este es un foro abierto para la parte de catálisis y qué mejor que escuchar a chicos que están en esos proyectos, que están usando los catalizadores y que están comprometidos con la sustentabilidad de los procesos y producción de petrolíferos. Entonces conmigo está Yair y Juan. Entonces ellos les tienen preparado una pequeña presentación de su trabajo de tesis. Entonces, chicos, adelante, están por ahí, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer al Comité Técnico de Catalizadores del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos por la organización de este webinar. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al ingeniero Alejandro Sosa por el espacio en su presentación para poder presentarle nuestro proyecto, como lo mencionó, nuestro proyecto de tesis. Mi nombre es Juan Carlos Quintero Hernández y junto con mi colega Jair Jared León Villordo les vamos a platicar un poco de nuestro proyecto titulado Reciclaje del polietileno mediante procesos hidrotermales y pirolíticos a presión para un futuro sustentable. Ok, sabemos que la contaminación por plásticos es un problema ambiental muy grave a nivel mundial. Tan solo para el año de 2023 se alcanzó la producción de plásticos de un solo uso de 413.8 millones de toneladas, donde China y el continente asiático fueron los principales productores. Y no es de extrañar. Sabemos que en el continente asiático se encuentran países con los países más poblados del mundo, como China e India. Entonces, no es de extrañar. Le sigue Norteamérica con un 17.1%, que también tenemos dos países que son de mayor población. Y si a eso agregamos que en Norteamérica existe mucho la cultura del desechable, pues estos números se incrementan. Asimismo, sigue Europa con un 12.3% y el resto lo continúan el resto del mundo. Para hacernos un poquito más conscientes de este gran problema, se sabe que desde 1950 hasta la actualidad únicamente se ha reciclado el 9% de los plásticos producidos. Es decir, el 91% está ya sea en la naturaleza, en vertederos, o incluso solo una pequeña parte se ha incinerado. Es así que la pirólisis y el proceso hidrotérmico surgen como alternativas
para la producción de productos de alto interés energético. Pero, ok, estos procesos, ¿cómo los optimizamos? Bueno, una alternativa es implementar un catalizador. Como sabemos, estos nos van a reducir las condiciones operativas y como tal, la esencia del catalizador, ¿no? Reducir la energía de activación. Es aquí donde entra la zeolita ZSM5, la cual ha demostrado ser un catalizador eficiente para estos procesos, ya que su alta selectividad y sus propiedades físico-químicas ayudan a producir fracciones ligeras, que ya si combinamos un proceso pirolítico o hidrotermal con un buen catalizador, nos da una alternativa viable, sin olvidar que, bueno, estos procesos pueden aprovechar la infraestructura actual de una refinería, de una planta petroquímica. Por ejemplo, los aceites producidos se pueden servir como alimentación para mezclarse con la carga convencional de la FCC. Entonces, si combinamos todos estos factores, pues tenemos un proyecto muy viable. Hola, muy buenas tardes a todos. De igual manera, me gustaría agradecer la oportunidad que nos están brindando por presentar nuestro proyecto de tesis. Continuando con ello, tenemos lo que es la metodología. Básicamente, lo resumimos a 6 pasos. El primer paso es la carga de nuestros materiales. Para ello utilizamos agua bidestilada para el proceso hidrotermal, nuestro polietileno de baja densidad y un catalizador tipo zeolita que es la ZSM5. Ahora, para acondicionar nuestro reactor, para ello se realizó una purga con nitrógeno para eliminar el oxígeno presente del mismo. Ya teniendo listo nuestro reactor de trabajo, pasamos a nuestro proceso experimental. Para ello se realizaron distintas pruebas que fueron desde las 350 a 450 grados Celsius, con una agitación de 300 revoluciones por minuto, así como un tiempo de reacción de 45 minutos. Al alcanzar esos 45 minutos, nosotros detuvimos nuestra reacción mediante un baño de hielo. Al pasar esto, llegamos a la separación de productos. Nosotros separamos 3 productos básicamente, que fueron gases, líquidos y sólidos. Tomando en cuenta de esto, pasamos a la caracterización de los mismos. Para ello implementamos técnicas de cromatografía de gases, así como de espectrometría de masas. Pasando ahora pues, con una explicación breve de los resultados obtenidos. Bueno, podemos observar en la gráfica una comparación de los procesos sin catalizador y con catalizador. Bueno, se observa que a 350 y 375 grados en los procesos sin catalizador, el producto formado pues es cera. Ya a 400 y a 450 vemos mayor producción de aceite. Esto nos quiere decir que precisamente para producir aceite pirolítico o sí, del proceso hidrotérmico necesitamos mayor temperatura. Pero vamos a ver qué pasa con el catalizador, que es precisamente lo que nos interesa. Se observa una mayor producción de gas a partir de los 350 grados. Es decir, a bajas temperaturas ya estamos obteniendo gas, estamos obteniendo aceite, baja considerablemente la producción de cera y bueno, ya para los 375 en adelante, pues prácticamente la producción de cera es menor. ¿Qué también se observa? Conforme va incrementando la temperatura, se va incrementando la producción de gas. Este gas también se llevó a un análisis y esto nos da un gas rico en C3 y en C4. Principalmente nos da los componentes en su mayor proporción, propano y propileno. Pasando ahora con los rendimientos por tipo de destilado, bueno, estos fueron únicamente los que se analizaron así, los productos líquidos o el tipo aceite. ¿Qué observamos? A 350 y 375, obviamente, pues como son ceras, estos no se analizaron, se descartaron. Bueno, y a 400 y 450, como se mencionó, ya tenemos producto líquido. Por tal motivo tenemos mayores rendimientos. ¿Qué pasa con el catalizador? Bueno, el efecto de la zeolita, pues tenemos a lo mejor un producto de mejor calidad por la selectividad de nuestro catalizador. Y asimismo, bueno, a 375 grados tenemos una producción alta en gasolina y lo que nos refleja que un catalizador efectivamente va a reducir considerablemente las condiciones
pero siempre y cuando pues los productos son más selectivos. Eh, Juan, o sea, estás diciendo que nosotros tenemos un polímero, lo llevamos a un proceso pirolítico y obtenemos un hidrocarburo tipo gasolina, ¿es correcto? Así es. O sea, podemos pasar de plásticos, en vez de que se incineren, que dijiste que el 9% nada más se recicla y el otro 91% se desecha y llega a muchos lugares, a muchos rincones del mundo. Con esta tecnología o con esos trabajos que están ustedes dos empezando, junto con el IMP, Miguel del Petróleo, podrían generar gasolina o un hidrocarburo tipo gasolina, tipo diésel y gas tipo LPG. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Muy bien. El, lo que nosotros estamos prácticamente promoviendo pues, es la ruptura de, de estas cadenas pues, sí, de polímeros. Lo que hacemos, pues sí, el catalizador lo va fraccionando. Como lo mencioné, la ceolita lo que hace pues, va a ser, ser más selectivo. En este caso, pues los productos obtenidos pues son, al menos en gases, pues son, como lo mencioné, propanos y propilenos, y al menos en los líquidos, vemos que la mayor proporción es el tipo gasolina, que pues yo creo que es de los productos de mayor interés energético a nivel tanto en México como en el mundo. Bueno, continuando, tenemos nuestras conclusiones hasta la fecha, en donde notamos que el implementar un catalizador como es el ZSM5 favorece a los procesos de conversión de plásticos. Como se mencionó, mejora significativamente la eficiencia y la selectividad de nuestros productos, aumentando así la producción de hidrocarburos líquidos y optimizando la formación de fracciones ligeras y de diésel. Esto nos indica que se van a reducir la generación de residuos sólidos. Como notamos en las gráficas, vemos que el rendimiento de gasolina disminuye, pero el proceso se vuelve aún más selectivo y controlable, permitiendo obtener productos de mayor valor agregado según las condiciones operativas. Chicos, muchísimas gracias. Ah, bueno, dice el ingeniero Alejandro Villalobos quiere hacer una participación. No sé si lo esperamos hasta el final, me quedan muy pocas láminas. Ingeniero Alejandro Villalobos. Y claro, es importante, ¿no? Este es un trabajo de tesis de licenciatura. A mí se me hace un trabajo de unas personas que son muy trabajadoras. Es muy prometedor este proyecto y por supuesto hay muchas oportunidades para contribuir. Me gustaría escucharlos al final de la presentación, falta muy poco. Y bueno, ¿qué hacemos ahorita? A ver, muchas gracias Juan, muchas gracias Jair. ¿Qué hacemos ahorita? Ahorita no tenemos una planta de aceites pirolíticos que pueda llegar a tener unos gasóleos tipo y meterlos al FCC o gasolina tipo. Entonces, por el momento, con lo que tenemos y disponemos, hay que optimizarlo. Bien. Entonces, una de las cosas que se hacen es, obviamente, con los recursos que tenemos, tanto con las condiciones de las unidades, tanto los catalizadores que se emplean, bueno, pues se optimizan, ¿no? Entonces aquí nada más pongo unas imágenes de cómo hemos logrado optimizar ciertas unidades FDC en el país. La idea es de que tengan una mejor conversión, una mejor simplicidad, un mejor rendimiento de productos y sobre todo una mejor calidad, ¿no? En eso se sigue trabajando hoy en día. Este es el día a día que nosotros tenemos aquí en CATEC y como comité de catalizadores, pues bueno, se los comparto un poco, ¿no? Por otro lado, hay una serie de catalizadores que pueden llegar a ser incorporados y aditivos que no solamente mejoran lo que es la calidad de los productos, esto es reducir la gasolina, reducir el azufre de la gasolina, reducir las emisiones de SOx, aumentar la cantidad del octano. No solamente, también está promover la combustión para cuestiones operativas y reducción de emisiones de NOx. O sea, que si hay cosas por hacer en este momento con lo disponible, sí lo hay. Tenemos pruebas, los análisis, los problemas y las soluciones. Entonces, como ingenieros, me parece que es el camino que se debe llegar. Y bueno, optimizando una unidad catalítica. Una unidad catalítica puede orientarse para diésel, para gasolina y para gas. Si nosotros orientamos las unidades catalíticas para gas, obtenemos un gas rico en olefinas de C3 y C4 que pueden llegar a ser utilizados en otros procesos de refinación, como metilterbutiléter, alquilación, TAME, USLG.
Estas unidades que son posteriores a la FCC también producen gasolina, una gasolina de alta calidad, de alto octano, y del lado izquierdo puse, ¿no? El metilterbutiléter, a pesar de que la producción es muy poca, el octano puede llegar a ser de 135 a 140, valor de diseño. Al igual, la alquilación, que eso es una catálisis homogénea con ácido sulfúrico, con ácido clorhídrico, podríamos llegar a tener una gasolina de 97 de octano, teramil metiléter entre 114 y 117, y la USLG. Obviamente, si la catalítica da mucha materia prima para estas plantas, pues obtendremos más gasolina con este nivel de octano. Si las catalíticas no producen esa cantidad de olefinas que son carga para la planta de MTB creación también ULSG, bueno, ULSG es quita el azufre de la gasolina catalítica, pero para los otros tres procesos, claro que puede llegar a ser más rentable el proceso de FCC. Y claro, aquí no estoy nombrando la parte petroquímica. Si estos gases fueran a la petroquímica, sería fantástico, ¿no? Muy bien. Conclusiones. Es posible. Bueno, hago una analogía muy rápida. Es si yo veo a alguien que está quemando una llanta fuera de mi casa, le diría, oye, estás quemando una llanta fuera de mi casa y estás contaminando y esto está entrando en mi casa, oye, no lo hagas, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en este momento? ¿No? O sea, nos están haciendo exactamente lo mismo, pero con un gas que no podemos ver, y es el SOX. Entonces, como ingenieros, nuestra responsabilidad es conocer los problemas, saber cómo se pueden tratar, solucionar, e implementarlos con fundamentos técnicos que puedan llegar a ser escalables a nivel industrial. ¿De acuerdo? Entonces, con esto doy por terminada mi plática, no sin antes invitarlos a la Expo Foro Latinoamericana de Refinación Petroquímica y Energías de la Transición, que se va a llevar a cabo este año en la Ciudad de México. El Hotel Sheraton va a ser la sede del 16 al 18 de julio del 2025. El IMIC también es parte de los organizadores, claro, junto con otros gremios que también son de tanto de ingenierías como de la parte química, no solamente de México, sino también de otros países como lo es Colombia, Chile, Argentina, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por su atención. Agradezco las intervenciones de Aldo, de Juan, de Yair. Son unos muchachos que tienen mucha energía, que están investigando, y estoy seguro que cualquier comentario que venga a continuación será muy valioso para ellos y para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Muchas gracias por la presentación del tema con los jóvenes estudiantes. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Alejandro Villalobos, adelante. Sí, me llamó la atención la presentación de estos jóvenes del ESIQUIE, con un problema tan fuerte como es el que tenemos con el reciclado de plásticos, ¿verdad? Nada más que tengo algunas preguntas, a ver si me pueden sacar de dudas. Me gustaría saber, ustedes toman el plástico en estado sólido y lo meten a reactores batch, es lo que me estoy imaginando. Ese de alguna manera lo mezclan con el catalizador zeolítico y lo calientan, no sé cómo, me gustaría que me explicaran, y entonces obtienen la mezcla de gases que nos describieron, ¿verdad? Claro que ahí no se ve cómo se maneja el catalizador, cómo se recicla el catalizador a otros reactores, cuál es la cantidad de energía que se necesita, porque me imagino que este proceso tiene mucho éxito porque la materia prima prácticamente no tiene un precio considerable. Entonces, si me pudieran abundar un poco en la forma como ustedes proponen manejar esos residuos y el catalizador, pues sería muy útil para comprender mejor su tesis. Bueno, a grandes rasgos, bueno, los chicos tienen más o menos el esquema detallado de reacción. Por cuestiones de tiempo no pudieron mostrar lo que es el reactor. Es un reactor bastante complejo, claro, es pequeño, es a nivel laboratorio, pero es muy complejo. Les pedí a los muchachos que no andaran mucho en esa parte, pero si lo quieren describir rápido, Juan o Yair, adelante.
Bueno, tal cual es, en la imagen, bueno, de la metodología se muestra el reactor armado y el cual lo calentamos mediante una resistencia. No sé si podría mostrar esa parte. Bueno, ahí podemos observar que está el manómetro y ese es nuestro reactor armado. Y lo que calienta es la resistencia que se ve de color gris. Básicamente envuelve a nuestro reactor tipo batch, que es muy chiquito, y con eso calentamos nuestro reactor. Ahora mencionaba sobre el plástico. Actualmente estamos trabajando con plástico virgen. Estos resultados son para plástico virgen. Aún estamos en proceso de trabajar con plásticos reciclados. Ok, No sé si- ajá. entonces debo entender que todavía le falta para el reciclado. Entonces, habría que ver cómo se manejan esos residuos, se colectan en los tiraderos, ¿verdad? Y luego cómo tengo entendido que se pulverizan y se lavan antes de meterlos a los reactores, en otros procesos que he visto, ¿no? Y no vamos a hacer el calentamiento con una resistencia, sino ahí se podría hacer. Tú me mencionabas más o menos una temperatura de 450 grados centígrados, ¿cierto? Sí. Bueno, fueron 4 experimentos para ver cuál era la temperatura que mayor beneficiaba a este proceso. Fueron 350, 375, 400 y 450. Ajá, está muy bien. Entonces, también se pudiera hacer en un reactor con una camisa con vapor de alta presión, pudiera hacerse, ¿no? Sí, Para que fuera más fácil que una resistencia que tiene sus limitaciones, sí, es ¿cierto? correcto. Es correcto. Y ahora tendríamos que pensar en una serie de reactores, o sea, como es batch, se van poniendo los reactores y unos están en operación y otros deben de estar en proceso de mantenimiento, de sacar los residuos, etcétera. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Con varios reactores o cómo van a hacer su diseño de proceso? Aquí, disculpa, ingeniero Alejandro, que me meta, ¿no? Pero es importante recordar dos cosas. Uno, primero siempre solemos hacer la experimentación a nivel laboratorio. Creo que estos chicos han visto o han proyectado esto a nivel industrial. Sin embargo, ellos ahorita están preocupados porque salga la reacción, por ejemplo, con el reactor, con la camisa, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que todo este tipo de comentarios son muy enriquecedores para la cuestión del tema industrial. Sin embargo, ahorita hace falta el desarrollo de los catalizadores que puedan llegar a tolerar algunos contaminantes inherentes que vienen de los aditivos de los polímeros, porque no sabemos que no solamente son los monómeros. Y también cuando se haga la magnificación, pues bueno, ya se tendrá el reto, en este caso, de la cuestión energética. Sin embargo, lo que quiero rescatar es de que estos muchachos fueron los ganadores del póster, ¿no? En la convención del IMIC el año pasado. Entonces, eso también hizo que el IMIC hiciera esta vinculación, lo cumplió con ellos, entonces ya pudiéramos seguir trabajando. Seguimos trabajando, ingeniero Alejandro. Hay muchísimas vertientes que observar en ese trabajo. Sin embargo, creo que para hacer un trabajo experimental de licenciatura, creo que vamos muy bien. No, Vamos pues bien. desde luego que Sí. es muy encomiable. Nada más que sí conviene en la presentación para orientar a los que estamos viendo, que vemos pues, el problema tan grande que los muchachos tratan de resolver. Qué bueno, ¿no? Digo, la primera cosa es una admiración, pero sí decir en qué fase está del proyecto para que nos situemos y apoyemos, en su caso, el Correcto. desarrollo del mismo, ¿verdad? Claro, Bueno, si me permiten, es claro que están en una etapa de desarrollo inicial en laboratorio. O sea, ahorita ni siquiera se puede tener todavía una concepción muy clara de tipo de reactor, etcétera, etcétera. Es a nivel laboratorio. Como sabemos, para desarrollar una tecnología, pues faltan niveles de escalamiento, planta piloto, etcétera, etcétera. Y falta mucho. Y las cosas pueden cambiar drásticamente pasando de una etapa del laboratorio a una etapa piloto y después a una etapa industrial. Entonces,
creo que es muy temprano para tener, vamos a decir, todo el proceso. Lo que es encomiable, pues es que para una tesis de licenciatura, pues nos da ahora sí que una vertiente de por dónde se pueden atacar ciertos problemas, ¿no? Claro. Muchas Josué Roque está gracias. alzando No la sé mano. si Josué Roque Gracias, estaba ingeniero. con algún No, comentario. sí, sí, Josué, adelante. Gracias, buenas tardes. Se me hace muy interesante el desarrollo que tienen los chicos. Sin embargo, es importante acotar. Ellos están enfocados en polímero virgen. Entonces, creo que una primera fase de la investigación, y yo creo que como tesis quedaría muy bien, cuáles son los resultados del polímero virgen de baja densidad, y a lo mejor pueden trabajar con baja densidad, con lineal, con alta densidad, hacer mezclas y ver el comportamiento, porque el catalizador puede variar su comportamiento en base a ello. Ya llevarlo a nivel industrial o inclusive a nivel piloto, como muchos de aquí sabemos, es muy complicado y se requiere ya detallar un proceso para poder llegar a estos resultados. Entonces, sí, lo importante sería acotar, desde mi punto de vista para ellos, dejarlo primero en el comportamiento del catalizador con el polímero de polietileno de baja densidad en estado virgen, o puede ser reciclado, pero que sea el puro polímero, y después pasar a una segunda etapa ya con mezclas. Eso le va a ir dando el comportamiento que se puede ir muy lejos a como lo tienen en este momento. Y el otro punto que me llamó la atención fue que con la pura pirólisis hay mayor generación de gasolinas que con el mismo que con el catalizador. Pero eso no se puede evaluar ahorita porque es a nivel experimental todavía. Ese era mi comentario. Correcto. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Bueno, Bueno, sí, entendemos que esta es una tesis de licenciatura. Y como sabemos, para desarrollar una tecnología no es posible hacerla con una sola persona, con una sola especialidad. Ya escalar una tecnología es algo mucho más complicado. Entonces, pero qué bueno que se presenten este tipo de situaciones. Yo preguntaría el tema que tocaste sobre el SO2. Pues sabemos la realidad de lo que está pasando hoy con las refinerías, ¿no? ¿Por qué no se están utilizando estas soluciones cuando tenemos una crisis enorme de contaminación por eso? bien, lo que hemos hecho es una serie de estudios, análisis y propuestas técnicas sustentadas para poder, para que en este caso el usuario, vamos a llamarlo así, tenga toda la información de primera mano y cuáles serían los mecanismos de adquisición de estos aditivos, ¿no? Sin embargo, por diferentes, algo muy importante y que he aprendido en estos últimos años es que el que compra no es el que consume. En este caso, los operadores de las refinerías no son los que, o sea, si ellos sí lo compran, sí, pero ellos no son los encargados de tener ese presupuesto, no tienen la libertad de tener ese presupuesto y elegir, ¿no? Entonces, yo creo que más es una cuestión administrativa, más que técnica, porque lo que son los operadores, lo que son las personas que están encargadas de las plantas, que están enfrente de las catalíticas, específicamente de las catalíticas, son conscientes, ¿no? Son demasiado conscientes, ¿no? Yo creo que es más un tema, mejor dicho, estoy seguro que es un tema burocrático. Ingeniero Alejandro, tiene su micrófono apagado. No debe ser así, Alejandro. Los operadores de vendida de termanos son los que saben. Hay que concientizar a la gente de Pemex. Yo he trabajado mucho, inclusive con la subdirectora de producción, para evitar estas situaciones. Y ahora estoy trabajando con la gente de planeación y con el director general de Pemex. Esto lo tenemos que desterrar. La responsabilidad de los rendimientos y de la operación y también del mantenimiento debe de ser en casa, debe de ser en la refinería, ¿verdad? Y aquí me atrevo a otra cosa que te voy a preguntar, porque tu presentación es muy buena, pero yo te sugeriría que le pusieras un término sobre la innovación tecnológica. Nuestras plantas catalíticas son completamente obsoletas. Entonces, convendría poner una filmina de los avances que se van teniendo, no solo en catalizador,
sino en el equipo para tener una mejora más grande en este proceso crítico de refinación. ¿Qué pudieras decir? Claro, yo creo que una lista con las plantas que tenemos, su año de incorporación a Pemex, podría darnos una idea, ¿no? De qué tanto tiempo llevan en el Sistema Nacional de Refinación. Sin embargo, Dos Bocas cuenta con la planta catalítica más nueva que tiene Latinoamérica. Y no por eso también no se le incorpora tecnología de última generación. Entonces, eso nos vuelve a caer en el ciclo o en el vicio de que efectivamente es un problema burocrático. Repito, la FCC de Dos Bocas es la más nueva que hay y no por eso se le mete el mejor catalizador que hay, ¿no? Es un catalizador estándar, tengo entendido. Entonces, bueno, estoy seguro. ¿Y cuándo va a operar Alejandro? Tenemos la mejor planta, pero que no opera. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tenemos que es la mejor de Latinoamérica? A ver, la más nueva, la más nueva. Sí. La mejor todavía está en veremos. Todavía está en veremos, ¿verdad? Sí, pero la más nueva, sí, efectivamente. Eso es. Gracias. Gracias. Si me permites, doctor Montiel, para hacer un comentario, aprovechando que estoy aquí en la oficina, es información sobre las catalíticas y sobre las hidrodesulfuradoras y en términos generales sobre todas las plantas de procesos de refinación en cuanto a su actualización tecnológica, va a ser presentada en la charla que corresponda al Comité de Refinación de Petróleo y efectivamente se van a incluir el análisis tecnológico o la revisión tecnológica desde las boquillas de carga, desde los terminales de riser, desde la modernización o calidad de los regeneradores y obviamente equipos aguas abajo, y obviamente eso nos va a dar también pauta para ver cuáles son ahora regreso con Alex, los catalizadores que eventualmente se van a requerir. Pero hay una verdad absoluta. Ninguna planta de petróleos mexicanos está utilizando el catalizador que haya sido diseñado o el más adecuado para esa planta. Así como casi ninguna, porque pudiera haber alguna excepción, refinería de petróleos mexicanos está procesando el crudo bajo el cual fue diseñado. Pero eso, reitero, va a ser evaluado en el comité de refinación, y gracias Alex, cuya dinámica va a rotar en hacer una revisión de los procesos, comentarios de los procesos, pero aterrizar en México de ver cuál es la actualidad tecnológica y ver cómo estamos, ¿no? Julio, a ver, ¿cómo le hacíamos antes? Antes se hacía, por iniciativa de los jefes, se hacían reuniones de toda la gente sobresaliente de que conocía el proceso de FCC. Y se presentaban los problemas que tenía cada FCC y se discutía entre ese grupo de expertos. No solamente se discutía, se hacía un libro con el concurso del IMP. Y ese libro era la 6ª reunión de FCCs y había conclusiones. De tal suerte que esas conclusiones pasaban a ser la materia prima para las modernizaciones, para las mejoras operativas, y todos conocían de todos. Y era además para la capacitación, bien importante que la gente esté capacitada para trabajar con estas nuevas tecnologías. Entonces, una de las cosas que yo me atrevo a sugerirles es regresar a lo que se hacía antes, esas reuniones anuales de FCC, sugerírselas a Pemex. Yo lo voy a hacer por mi parte, pero ahí entran ustedes brutalmente, ¿verdad? Y el IMP también, y ahí se puede traer a los grandes expertos. ¿Qué era lo que se hacía? Se traían los grandes expertos del mundo y ahí daban una plática magistral y todos aprendían. Eso como que ya se olvidó. Se dejó de hacer. Mira, Alex, nosotros hicimos hace 2 años, poquito más, lo que le llamamos Jornadas Latinoamericanas de FCC.
trajimos, y esa fue la primera vez en muchos años que hubo asistencia de prácticamente personal de todas las refinerías en forma remota o presencial. Tuvimos alrededor de 150 asistentes y tuvimos presentadores de prácticamente, incluso, por ejemplo, estuvo presentando el gerente de la refinería de Dos Bocas, por mencionar uno, ¿no? Todavía le tocó en vida, yo creo que fue el último evento en el que el ingeniero José Alberto Celestinos hizo una presentación, estuvo Ecopetrol, estuvo la gente de UOP, estuvo la gente de Grace, estuvo gente de muchas compañías, pero eso fue una llamarada de petate y a iniciativa nuestra, no de Pemex. La buena noticia, y esta es una extraordinaria noticia que hay que difundir, es que con Pemex hizo un reconocimiento que con la salida de cierto personal técnico hubo una descapitalización en las habilidades técnicas de sus recursos humanos. Entonces, lo primero que debe de hacer es que los recursos humanos que tenga deban de tener una capacidad adecuada y de excelencia. Bueno, la buena noticia es que Petróleos Mexicanos en esta administración está organizando inicialmente con proveedores por proceso, por tema. Por ejemplo, puedo decirlo, Sulzer va a ofrecer un seminario sobre transferencia de masa. Sabemos que otras compañías están ofreciendo seminarios a personal de Pemex inicialmente sobre catalizadores de hidro, sobre catalizadores de reformación, están hablando sobre alquilación y demás. Esto primero para poder equilibrar, y también hay que decirlo, la extraordinaria noticia, porque a nosotros nos invitan y no puedo dar detalle, es que esas reuniones de expertos, las redes de expertos, ya fueron reactivadas en Petróleos Mexicanos. Ahorita ya están, entonces ahorita están trabajando en dos líneas. La primera, actualización tecnológica de su personal, y la segunda, homogenización y hacer una autocapacitación de todo el personal, lo cual esto sí es novedoso porque no había sucedido, por lo menos en la forma que está sucediendo ahorita, que está pasando ahorita en los últimos 15, 20 años. Correcto. Ahí dejo a Alex para que termine. Ok, pues muy bien. Yo creo que se cumplen los objetivos de estos webinars, se superan, y creo que aquí hay varias lecciones que se pueden considerar. Yo veo que sí es necesario integrarse por lo que hemos llamado redes de expertos, que ahorita se mencionó. En el pasado, como comentaba Alejandro, pues sí, así funciona. O sea, hay que convencer al usuario con pruebas para que pida lo que se tiene que pedir. Obviamente, beneficios y todo esto. Entonces, acercarse con el IMP, pues sí, el IMP hoy es siempre ha sido el brazo tecnológico, pero yo entiendo que hoy está más cerca que nunca en las posibilidades de esta administración de dar ese apoyo, ¿no? Entonces creo que más que como CATEC, yo sí entiendo, a ver, CATEC es un negocio, etcétera, etcétera, pero si se quiere hacer a través del IMIC, pues entonces hay que hacerlo. Pero no lo sé, y lo pongo en la mesa, digo, ustedes como empresa lo pueden hacer independientemente del IMIC o no. Lo que sí no puede ser que nos usemos para ciertos beneficios o no. Entonces, estos son los comités técnicos y pretenden ser redes de expertos en ese sentido. Ya aparte habrá el negocio que tenga que haber. Pero, pues sí, creo que hay gran capacidad en el IMIC para poder contribuir con estos conocimientos. Y muchas problemáticas que resolver. Se mencionaron ahora algunas de ellas, pero hay muchas más. Entonces, se pueden, igual, ahora estuvo Alejandro, pero igual puede estar alguien de refinación, y de ahí sacar un acuerdo, una conclusión para que salga una propuesta muy específica de qué hacer o qué no hacer, que pase de ser simplemente una conferencia a ser una propuesta. Lo dejo en la Ramón, mesa, claro. Y adelante, ¿no? Ramón, nada más para compartirte. Pues bueno, decidimos, no sé si me escuchas, Ramón. Por último, sí decidimos meter este aditivo que se encarga de la eliminación de SO2, porque el IMP tiene el suyo. El IMP tiene un catalizador aditivo que también se encarga de convertir, de que antes de que sea SO2, sea
H2S, ácido sulfídrico, y pueda pasar a las plantas recuperadoras de azufre. Entonces, particularmente yo elegí este tema para que no se confundiera, porque bueno, representamos a una empresa de catalizadores. No es el objetivo, sino el objetivo es saber que existen y no somos los únicos, somos más, y el IMP tiene tecnología propia para ese tipo de problemas, ¿no? Y la otra cosa importante, así como este Juan, como este Yair, como este Aldo, que se acercan a nosotros, que estamos en la industria o que estamos retirados en algunos casos también de algunos personajes del IMIC, yo invito al resto también de que si tienen algún proyecto, alguna duda, si tienen alguna especie de inquietud o generar más conocimientos, se acerquen a nosotros. Dejo mi correo en el chat. Si alguien tiene algún proyecto, si alguien tiene alguna duda, si yo puedo contribuir y si yo no sé, tengo a alguien seguro que sabrá ayudarles a cada uno de ustedes. Con eso cierro y nuevamente agradezco mucho la atención. Gracias. Y nada más para cerrar, es cierto, hay un conflicto ahí de ciertos intereses porque el IMP tiene sus propios catalizadores. Entonces, pero aquí es donde el IMIC puede ser un ente sin conflicto. Vamos a decir, yo sé que ustedes están organizando sus foros, pero sería mejor que los organizara el IMIC y poder invitar no solamente a CATEC, sino a todos y además al usuario para que el usuario vea cuáles son las alternativas. Lo dejo ahí, lo hemos hecho en el pasado así, a mí me tocó estar en catalizadores en petroquímica, Josué sabe de esto, y así le hacíamos. Y comprábamos los mejores catalizadores, a veces en contra de la voluntad del operador de la planta, porque era el que siempre compraba lo mismo. Pero bueno, eso es todo un tema importante. Agradezco a todos su participación y pues nos vemos en la próxima sesión de comités técnicos. Gracias y buenas noches. Gracias a todos. Saludos a todos. Rodolfo, saludos. Gracias, saludos. Recording stopped.